Eso es lo que hacen los amigos. Los amigos siempre se perdonan. Sabemos la importancia que tiene una película para formar una gran experiencia en el espectador. La base de un buen guión y dirección hace que todos tengamos una perspectiva a pesar de que sea una historia ficticia. Sobre todo cuando tenemos en cuenta que ir al cine es una experiencia completa, ya sea que vayas con amigos, familia o inclusive con tu pareja. Esto lo podemos observar con distintos largometrajes. En este caso hablaremos de Shrek y el camino por el cual se convirtió en una de las mejores películas de todos los tiempos. Sí, como si esas cosas pasaran. Esto es pura... Siendo sinceros, tenemos que admitir que Shrek se caracterizó en su momento como una película creada para mostrar otro lado de la moneda. ¿Verdad, empresa de ratón sonriente? Guiño, guiño. Una historia fresca, la cual podemos observar como una comedia irreverente para ser animada. Pero si tenemos en cuenta que anteriormente existían trabajos como Cool World de 1992 o básicamente la mayoría de la animación nipona antes de 2005. ¡Ay, ay, ay! ¡Esta mierda es una masacre! ¡Coño! Sin embargo, siendo un poco más ameno inclusive para los niños, si juntamos una mente innovadora como la de Jeffrey Katzenberg, cofundador de la gran empresa como es DreamWorks, que nos han entregado una increíble colección de películas animadas más profundas y un tanto realistas, teniendo un sabor diferente a las ya acostumbradas películas de Disney. Le sumamos a Andrew Adamson y la estadounidense Vicky Jenson como directores de este gran film, sin dejar de mencionar el humor que caracterizó dicha entrega cinematográfica, teniendo como referencias cuentos de hadas creadas para generar una perspectiva única, haciendo un mundo en el cual está bien salvar a la princesa, pero que hay un trasfondo en dichos personajes. No solo la dirección tiene que ver, las ideas creadas por parte de la dirección creativa hicieron que se creyera en este mundo de fantasía, en donde un ogro quiere ser bueno, pero la misma sociedad hace que tenga que ser malo. Pero, ¿de dónde salió esta grandiosa idea? Literalmente el concepto de Shrek salió de un libro. Sí, las grandes ideas salen también de grandes libros. Un libro creado por el escritor William Steig en el año de 1990, teniendo el escritor 81 años cuando se llegó a publicar su libro, el cual, si bien no es igual a la película, podemos mencionar que sí tuvo mucha inspiración en crear el largometraje. El libro nos cuenta la historia sobre Shrek, un ogro que vivía en su pantano. Sin embargo, fue desalojado por sus padres porque ya era hora de independizarse, teniendo una odisea para encontrar a un ser más feo que nuestro protagonista. Si bien no es la misma historia, podemos observar que el mensaje que quiere transmitir es el mismo. Sé tú mismo. Pero estamos aquí para hablar del largometraje, así que quien no ha escuchado de esta película, quien no la haya visto, vayan a verla. Ahora, no estoy jugando. Esta es la parte en la que salen corriendo. Ay, 2001. 2001 era el año en el cual un nuevo mundo cinematográfico daba comienzo, posicionándose como la cuarta mayor película en recaudación en 2001, solo detrás de tres grandes películas como Harry Potter y la Piedra Filosofal, El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo y Monster Inc., que ayudaron a la creación de diferentes mundos para sus respectivas franquicias. Esperen. Esto no puede ser un análisis si no tenemos en cuenta varios factores, siendo una gran apuesta de DreamWorks crear una historia en donde nuestro héroe va a rescatar a una princesa, que está en una torre, pero que ya hemos visto muchas veces, pero con varias diferencias, que lo vemos como introducción de personajes, banda sonora, guión, historia sólida y sobre todo innovación. Pero vamos a hablar sobre el doblaje de la película. Es impecable, te hace sentir algo único cada vez que lo ves, pero eso será exclusivamente para otro video. ¡Uy, qué horror! Oye, no le digas así. Es solo un burrito. ¿Qué? Me doy cuenta. Caballeros, hay cambios. Aquel que mate al ogro será nombrado campeón. Es todo suyo. ¿Por dónde empezar?
teniendo una de las mejores escenas introductorias de un personaje, siendo solo la escena inicial que nos cuenta de qué trata la historia, mostrando su vida cotidiana y cómo es que la paz del logro más querido de las películas llegó a su fin. Conforme avanza la película, nos muestran cómo es que los personajes principales, Shrek y Burro, hacen una compañía interesante, teniendo grandes momentos como un dúo cómico. Me gustaría enfocarme en algo que muchos no hablan, el estudio mismo. Si bien no es la primera vez que se basan en un libro, podemos adjudicar que el estudio y las mentes creativas de dichos proyectos fueron una pieza clave al momento de hacer una adaptación. Porque una adaptación no solo es copiar y pegar, sino es agarrar lo mejor de dos mundos. Corte, me desvié, y crear un nuevo mundo en donde se junten las mejores ideas. Teniendo como ejemplo claro, puede ser de dos maneras. Puedes crear una joya que se convertirá en éxito trayendo una historia innovadora y siendo fiel a los ideales de la creación que estás adaptando, como lo fue Shrek. O puede ser una adaptación la cual no cumples con ninguna función y lo único que haces es utilizar los nombres de los personajes olvidándote de los ideales con los que el autor los creó. Un claro ejemplo es la adaptación, y sí, porque ellos mismos lo dijeron, que era una adaptación del gran manga barra anime como lo fue Dragon Ball del creador Akira Toriyama, que lo único que respeta son los nombres de los personajes. Bueno. Y en Latinoamérica mantuvieron el doblaje original de Goku con Mario Castañeda y Piccolo con Carlos II. Pero solo eso, nada más. Una adaptación que hasta la fecha de hoy, 2022, nadie puede creer que alguien haya hecho eso. En fin, crear algo nuevo, correr el riesgo para la innovación, el tomar la idea en vez de hacer la película animada en 2D, como era lo que se usaba anteriormente, y tomar una idea poco utilizada en esa época, que era el nuevo formato llamado 3D, un diseño que no muchos estudios querían ocupar debido a su alta dificultad, y obviamente su poco uso hacía que todos apostaran por algo nuevo. Mientras que el largometraje y los trabajos de animación de la película comenzaron el 31 de octubre de 1996 y finalizaron más de 4 años y medio después, se consideraba un tiempo más que perfecto para la animación. Eso si tenemos en cuenta que La Bella y la Bestia tuvo que ser completada en una línea de tiempo comprimida de 2 años, en lugar de 4 debido a la pérdida de tiempo del estudio Disney, siendo una gran empresa en comparación con una pequeña y creciente empresa como lo era DreamWorks, y sobre todo teniendo diferentes tipos de animación, siendo 3D y 2D respectivamente. Pasemos ahora al soundtrack. El soundtrack es una parte fundamental de cada largometraje, y esto lo podemos observar con ejemplos claros como lo son Star Wars, Harry Potter. Pero claro, está que a pesar de que cuenten con diferentes tipos de soundtrack, sirven para acompañar la película en momentos legendarios. Cada vez que escuchan esta canción, ¿a qué les recuerda? Perdone, carpeta equivocada. Es este. Solo puedo decir, ¡qué impresionante! Me quedo sin palabras al oír la banda sonora que converge mucho con todas las escenas como y sobre todo este último. A lo largo de la película podemos observar cómo nuestro ogro preferido va evolucionando gracias a la travesía en la que está con Burro y Fiona. Nos damos cuenta de que el protagonista tiene en verdad sentimientos, algo que al principio de la película nos recalca la falta de estos. Con esta desgarradora escena podemos encontrar por qué no confía en nadie y sobre todo por qué no quiere estar con nadie, por el simple y único hecho del propio miedo. Cuando la gente me ve y dice, ¡ah, auxilio, corran! Un enorme, estúpido y feo ogro. Me juzgan sin siquiera conocerme. Por eso prefiero estar solo.
algo que cualquier persona puede sufrir. En conclusión, tenemos en cuenta que Shrek es una película innovadora, un cambio radical en los estándares de películas animadas se refiere, siendo una de las primeras en tener un concepto diferente sobre un cuento de hadas, teniendo a un protagonista aceptando todos sus defectos, mostrándolos y afrontándolos de manera igualitaria, teniendo una protagonista femenina impecable, haciendo lo que se tiene que hacer en los momentos más turbios, haciendo que tenga una perspectiva de lo que es realmente el amor. La película de un ogro que se enamora de una princesa, que a la vez no es lo que uno cree que es, y eso está bien. No tenemos que estar en los estigmas de cada persona, solo debemos de ser lo que uno quiere ser. Y esto es Shrek.